Vengo a darte gracias y a darte gloria, Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por permitirme estar una vez más delante de tu presencia, Padre, y darme, Señor, la oportunidad de poder compartir tu palabra. Una vez más te doy gracias, Padre, por todos aquellos que se van a conectar y los que van a ver este video en otro tiempo. Te pido que tú los bendigas y que tú, Señor, seas ministrando sus vidas, Señor, y supliendo sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Guárdalos, Padre. Te pido por todos aquellos que tienen problemas de cualquier índole, que seas tú, Padre, ayudándolos a salir adelante, Padre. Aquellos que piensan que ya no hay otra salida, Padre, muéstrales, Señor, la salida, Señor. Porque tu palabra dice que tú no nos vas a dar carga más allá de la que no podamos soportar. Así que yo te pido por todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, Padre, cualquiera que sea el momento, que seas tú con ellos, supliendo las necesidades y sanando a aquellos que estén enfermos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Habla tú, Señor, la palabra o solamente usa mis labios, como siempre yo te digo, Padre, y di tú la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Dios los bendiga a todos los que estén conectados y a los que se conecten después, ¿verdad? Como siempre digo yo, ¿verdad? Que Dios nos bendiga a todos, ¿verdad? Y en esta ocasión quiero compartir esta palabra que Dios puso en mi corazón y se trata precisamente de las necesidades del hombre, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, desde que nosotros iniciamos nuestra vida, nuestro crecimiento, todos tenemos siempre necesidades, unas diferentes de los otros, ¿verdad? Cada quien tiene diferentes necesidades, pero hay necesidades que tenemos en común todos. Y quiero empezar leyéndoles una porción de la palabra que está en Nehemías y donde habla cómo Dios le suplía al pueblo que sacó de Egipto, al pueblo de Israel. Y cómo Dios ha sido fiel. Aun cuando nosotros no somos fieles, Dios siempre permanece fiel. Porque Dios nos ama. Y nos ama tanto a nosotros que, aunque nosotros a veces blasfemamos el nombre de Dios, de Cristo, y decimos cualquier grosería por la ignorancia, porque no conocemos. Lo único que no tiene perdón es cuando nosotros blasfemamos en contra del Espíritu Santo. Por eso cuando hay gente que empiezan a hablar mal de Cristo, de Dios, porque hay mucha gente resentida con Dios, ¿verdad? Por lo que ha pasado en su niñez, las cosas que han pasado, y piensan que Dios no es justo, ¿verdad? Que Dios... Entonces a mí me gusta siempre decirte, ¿sabes qué? No sigas hablando mejor, porque no sea que vayas a blasfemar en contra del Espíritu y ahí sí es que ya no vas a tener perdón. Pero mientras nosotros no blasfememos en contra del Espíritu, siempre vamos a tener esa misericordia de Dios. Siempre el Señor en su grandeza, su misericordia lo distingue por eso y su amor por nosotros, los humanos, porque Él nos creó con un propósito a todos. Pero muchas veces porque nosotros no sabemos para qué Dios nos creó, es la razón por la cual nosotros a veces no entendemos la palabra de Dios. Pero déjenme decirle que Dios es bueno. Si tú que me escuches, que tú no conozcas a Dios todavía, Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti. Y no nada más para ti, sino también para toda tu familia. Porque Él quiere que todos nosotros vivamos bien.
Y Él es una persona que nos ha suplido desde el principio a los que Él escogió, a su pueblo Israel. Él le suplió todas las necesidades. Y hoy nosotros, como parte del pueblo de Dios, ya como cristianos, nosotros al recibir a Cristo nos hicimos parte del pueblo de Dios, y también el Señor nos suple a nosotros. Pero déjenme leerle aquí en Nehemías el capítulo 9. No, le voy a leer nada más del 19 al 21. Dice: tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guardarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Dice el 20: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Aleluya. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Dice que Él sacó al pueblo de Israel de Egipto cuando eran esclavos, porque Él oyó el clamor de este pueblo que le pedían que los libertara, ¿verdad?, de la esclavitud. Nosotros sabemos que la esclavitud era estresante para la gente porque los obligaban a trabajar jornadas largas durante el día y a veces hasta parte de la noche. Y no es como hoy día que la gente tiene su break para descansar, tiene su lonche para comer, perdón, y solamente trabajan 8 horas. En ese tiempo los esclavos, me imagino que no menos de 12 horas trabajaban. Y estaban, aparte de eso, que los golpeaban cuando mucha gente que estaba enferma no podían trabajar bien, los golpeaban y muchos morían. Y no podían hacer nada en contra de la opresión que tenían del gobierno. Y por eso ellos clamaron. Y Dios los sacó de Egipto. Y dice que una columna de nube no se apartó de ellos de día. Y sabe que yo meditaba en esto porque el desierto es caliente, durante el día es muy caliente. Entonces, la gente que ha pasado por un desierto, muchos que viniendo para este país, los traen por el desierto, ¿verdad? Yo sé que mucha gente que escuche este video que va a saber que eso es cierto, porque los que ya caminaron por el desierto, ¿verdad? Y mucha gente muere porque se les agota el agua. Pero el Señor les proveía agua en medio del desierto, de la nada, solamente de una roca. Le decía a Moisés que golpeara, que le hablara a la piedra y daba agua. Y no los dejó, el Señor les suplía el agua. Pero también los guiaba, y de noche, porque dicen que los desiertos, yo no he estado en un desierto, pero por lo que la gente habla, dicen que en las noches se pone muy frío.
Pero mira lo que el Señor hacía, le ponía una columna de fuego para que ellos no sufrieran. Y esa columna también los guiaba. Así que Dios suplió sus necesidades de ellos de una manera extraordinaria, increíble. Porque si usted vio como leímos que dice aquí que sus zapatos no se le terminaban, 40 años. Y aunque le pisara el talón, ahí andaban, no se acababan. Como hoy, a veces uno cuando está de chamaco, ¿verdad? Como le pisa los talones a los tenis, ya no los quiere usar. Bueno, por experiencia lo digo, pero ni el vestido se le echaba a perder. Dice, Dios suplía esa necesidad del hombre. Cuando tú tienes estas cosas, no tienes que preocuparte de nada. Porque Dios está ahí supliendo desde el principio con este pueblo que Él empezó. Dice tú, dice en Mateo 6, del 30 al 33, dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire que aquí en el versículo 31, aquí nos define cuáles son las necesidades que tiene el hombre. Fuera de esas, no hay necesidades más que esas para que el hombre pueda vivir. Porque dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos. La comida es una necesidad que tenemos para poder subsistir nosotros, ¿verdad? La raza humana. Si no comemos, pues morimos. Hay mucha gente hoy en día que mueren de hambre en otros países. Si usted no ha muerto de hambre, denle gracias a Dios, porque la misericordia de Dios está ahí con ustedes. No importa que aunque sea a veces uno tortillas nomás y con chile, ¿verdad? Y frijoles. Gloria a Dios, porque hay gente que no tiene ni eso. Hay gente donde los niños le dan la tierra para que se coman tierra, para que engañen al cuerpo que van a comer algo. Pero si tienes más que eso, más que una tortilla, es por la misericordia de Dios. Y ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Otra cosa dice, ¿qué beberemos? La bebida, el líquido, es otro sustento que necesita el cuerpo para poder vivir. Si nosotros no tomamos agua, difícilmente vamos a poder vivir. La gente muere también de sed. Ahí en los desiertos hay mucha gente que ha muerto de sed. ¿Por qué? Porque no tienen agua. Y lo otro es, ¿qué vestiremos? O sea, tener algo que ponerse, ¿verdad? Para no andar desnudos. Son las tres cosas primordiales que el hombre necesita para vivir.
Y esas necesidades Dios las suple. Porque Dios es grande y es poderoso. Pero dice en el Salmo 34, 9 al 11 dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Si tú eres temeroso del Señor, nada te va a faltar. Dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aleluya. Si tú buscas al Señor, dice el Señor, no tendrás falta de ningún bien. Porque dice también, ¿verdad? En otra porción dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. O sea que lo bonito que es tener al Señor con uno, tener a Dios de su parte de uno, servirle a Dios con todo el corazón, creer en el Dios de verdad, porque no tendremos falta de ningún bien, dice. Así que el temor nos ayuda a que no tengamos necesidad, porque hay gente que no tiene temor de Dios. Le da lo mismo hacerle algo a otra persona, hacerle un mal, y no tienen conciencia, la tienen dormida. Son la gente que no tienen, que son capaces de hacerle daño a su propia familia a veces. Hijos que matan a sus padres, padres que matan a sus hijos, porque no tienen temor de Dios. O quitarle la vida a cualquier persona es no tenerle temor a Dios. O quitarles el pan a otra gente, ¿verdad? Como esa gente que se dedican a robarle a otra gente. Pero cuando nosotros tenemos temor de hacer eso, nunca, dice el Señor, que nunca nos va a hacer falta el bien. Porque dice en otra porción, en Filipenses 4, 19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Eso es de que Dios nos va a suplir todo lo que nos haga falta. Hay muchas cosas que Dios no nos va a suplir porque no son necesidades. Por ejemplo, el tener una televisión, el tener un celular, no son necesidades, porque no te puedes morir si no tienes eso. Ya vimos que las tres cosas principales que el hombre necesita para vivir es la comida, el agua y la ropa para cubrirse, ¿no? Para poder andar. Pero hay muchas cosas que no son necesidades, pero la gente se enfoca en querer conseguir cosas que no son necesidades. Y por eso mucha gente vive siempre, como le dijera, en aprietos, porque gastan en cosas que no se necesitan. Dice el Señor, ¿verdad? También en Isaías: ¿por qué gastáis en lo que no aprovecha? Y es bonito, ¿verdad? Que nosotros
dependamos de Dios, porque cuando nosotros dependemos de Dios, no nos hace falta nada, ¿no? Ninguna necesidad. Quizás queramos comprar cosas que no son necesidades, pero ya eso uno lo hace con su esfuerzo de uno. O sea, con el trabajo que Dios te da, puedes hacer todas esas cosas, pero si nosotros somos fieles al Señor y tenemos temor de Él, de su palabra, Dios nunca nos va a dejar sin comer. Así que dice en Santiago 2, en el Santiago 2, del 15, bueno, les voy a leer del 14 para que entendamos mejor, del 14 al 17, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿O de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esa es lo que una persona que conoce a Dios se caracteriza por tener obras. Porque tiene fe, pero tiene obras. La obra es cuando él, como dice la palabra, él obra dándole a los que no tienen, ¿verdad? Con lo que ellos tienen, ¿verdad? Porque tampoco voy a decir, yo no voy a decir que le tenemos que dar a alguien que necesita algo que nosotros no tengamos, tampoco, no se puede, ¿verdad? Pero cuando uno tiene, es cuando uno puede obrar, y esa es la fe viva, cuando se obra, viendo la necesidad de otros, porque de otra manera, pues, no sirve, ¿verdad? Que diga uno tengo fe, pero no obra en la fe que tenemos. Y si nosotros tenemos, ¿por qué no compartir con el que tiene necesidad? Y dice en Primera de Juan, capítulo 3, del 17 y 18, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque hay gente que aunque tenga, no quiere compartir, no les gusta compartir. Pero eso quiere decir que el amor de Dios no está en ellos. Y si dice que ellos aman a alguien, pero lo aman nomás de boca, no de verdad. Entonces, aquí es donde el cristiano demuestra el amor de Dios en su vida al compartir lo que tiene. Porque de otra manera, pues, decir que uno ama a Dios y que uno tiene a Dios, y eso es fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica es lo más difícil a veces que nos cuesta, ¿verdad? Porque tenemos la lucha con la carne siempre. La carne te dice, no des porque te vas a quedar sin nada. Y el Espíritu te dice, da y se te dará. Así que tenemos que vivir la palabra más que nada en eso. Dice en Tito capítulo 3 y el versículo 14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras,
para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. O sea, cuando nosotros nos ocupamos de esto, de socorrer al necesitado, ahí es donde nosotros vemos nuestros frutos, donde el Dios ve nuestros frutos, y también la gente que está cerca de nosotros ven los frutos de uno, ¿verdad? Yo veo los frutos de muchos hermanos, ¿verdad?, que conozco, y gracias a Dios, ¿verdad?, porque el amor de Dios está en ellos, pero mucha gente no, mucha gente ignora. Y estoy hablando de gente que tienen para poder compartir con alguien y no lo hacen. Dice Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí Dios exhorta, ¿verdad?, que a aquellos que no trabajaban, que andaban robando, pero que cuando vienen al conocimiento de la palabra, entonces empiezan a trabajar. Dios los llama a que empiecen a trabajar ya, para que compartan, para que tengan que compartir con el que tenga necesidad. Para eso es que Dios nos da el trabajo y nos da la fuerza, la salud para trabajar, para que podamos compartir con el que tiene necesidad. Hay gente que tiene necesidad, hermano. Yo he visto mucha gente con necesidad, mucha gente que están impedidos, no tienen un pie, no tienen una mano, no tienen, o muchos no tienen los dos pies. Otros están enfermos, no pueden valerse por ellos mismos, o algunos así los llevan a la calle o salen como pueden para pedir, para que la gente les dé para poder comer. Con eso el Señor quiere que nosotros compartamos. Para eso Dios nos da trabajo a todos y nos da salud, para que esa gente no sufra. De esa manera es como Dios toma el cuidado de la gente que están incapacitadas para trabajar. Así que nosotros, el que esté en condición de trabajo y de trabajar, y que Dios le dé fuerzas, pues Dios quiere que trabajen, no quiere que estén nomás pidiendo y recibiendo, sino que trabajen. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado la salud y la fuerza. Si no tienes salud, no tienes fuerza, no tienes, entonces pues eres una persona que necesita que alguien te apoye. Pero si tienes la salud y tienes las fuerzas y Dios te da el trabajo, pues para eso te lo da, para que compartas. No es para que uno se quede con todo, sino que por ahí pueda uno compartir con alguien. Yo sé que hay mucha gente que lo hace y que Dios siga bendiciendo a toda esta gente que hacen esa labor, ¿verdad? Ahora nosotros somos un cuerpo, hermano. En Cristo somos un cuerpo, nosotros como el cuerpo humano. Dios nos compara con el cuerpo humano. Por eso les voy a leer este versículo que viene en Primera de Corintios, en el capítulo 12, el versículo del 21 al 26 dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Qué importante es esto, ¿verdad? Conocer que a veces nosotros creemos que hay cosas que no nos sirven, pero cuando tiene uno un problema en algún, por decir, algún dedo, nos damos cuenta de que nos hace falta eso cuando nos herimos. Dice: y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque
los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Las personas que tienen decoro son aquellas que llevan la palabra del Señor, que la experimentan, que la viven. Pero en la iglesia de Dios hay mucha gente que no llevan la palabra, que no la viven. O sea, no tienen esos cuidados. Entonces, esa gente, Dios quiere que los que están más preparados ayuden a esa gente que no entienden la palabra. Hay gente que no entiende la palabra. A veces uno se topa con gente que te preguntan, oye, ¿y esto qué quiere decir? Y esto, y uno le explica, ¿verdad? Para nosotros, así, los que tienen más decoro deben ser parte de ese su trabajo debe ser eso, ayudar a aquellos que todavía no han entendido o que no pueden llevar la palabra, que no pueden vivir la palabra, les cuesta más. Eso es lo que Dios pide, porque no se trata de que, yo conozco más de la palabra, yo voy a juntarme nomás con aquellos que sí también conocen la palabra. No, también nosotros tenemos que convivir con todos, porque somos un solo cuerpo. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se procuren los unos con los otros. O sea, para que no se queden unos menos que otros, sino que entre todos nos procuremos. Cuando vemos que aquel anda falto en algo, y ir y ayudarlo, de tal manera que todos estemos procurándonos unos con otros. Eso pasa en muchas iglesias, ¿no? Hay muchas iglesias donde yo he estado, pues, que los hermanos son muy buena gente con otros. Bueno, viven la palabra, obran a través de la palabra con gente que necesita, los ayudan a como se pueda. Porque dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Sí, a veces uno ve que alguien está pasando por un problema, y si está triste, pues uno va y le da una palabra de aliento, y si hay necesidad de ayudarlo, pues también se ayuda. Y ese es el cuerpo que Dios quiere que obre en la iglesia, que todos se procuren y que todos se ayuden unos con otros, y que si uno recibe honra, como dice, que todos estemos gozosos con él. Aunque hay algunos que les da envidia cuando otros están prosperando o Dios les da una bendición y viene la envidia, ¿verdad? Pero son muy pocos. Pero deberíamos todos estar contentos cuando alguien tiene un buen trabajo o Dios le da un negocio próspero, estar contento con ellos, porque es lo que Dios quiere, que estemos gozosos y que nos ayudemos unos con otros y nos gocemos los unos con los otros. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todos somos un cuerpo y cada uno somos un miembro del cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo de nosotros, que la mano, los pies, los dedos, todo nos sirve a nosotros. A veces si uno se machuca, ese dolor lo siente uno en todo el cuerpo. Cuando se lastima uno el dedo, o que se corta uno, o te lastimas el pie, lo siente uno en todo, ¿verdad? Así que dice en 2 de Corintios, en el capítulo 8,
versículo 14 y 15 dice, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Es que uno a veces, dice, el Señor dice que cuando estemos en abundancia, que compartamos con los demás, para que ellos también estén en abundancia con nosotros. Porque nunca sabe uno si al rato uno va a tener un problema. Al rato uno se enferma, uno se accidenta y no puede trabajar. Aquel que estaba en abundancia, como él compartió con los demás, también los que estaban abajo, los que no tenían mucho y compartimos con ellos, al rato ellos también suben y ya van a estar en abundancia. Y entonces cuando alguien necesita, ellos van a suplir las necesidades también de uno, ¿verdad? Esa es una forma de cómo Dios quiere que nosotros trabajemos para que no tengamos necesidad, y mucho menos como cuerpo de Cristo. Y Dios quiere que nosotros, cuando demos de corazón, porque no podemos dar hipócritamente cuando no sentimos eso de dar. Por eso dice él en segunda de Corintios 9:7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, dice, sino ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea que nunca debemos dar con tristeza, porque Dios no se agrada de eso. Debemos compartir lo que tenemos con gozo. Aquí no se trata solamente cuando uno va a ofrendar en la iglesia o va a dar, ¿verdad? Sino cuando uno comparte con otra gente. Cuando nosotros queremos darle a alguien, ¿verdad?, una bendición, que se la demos con todo nuestro corazón. Porque Dios ama al dador alegre, dice. Así que dice ahora en Filipenses, no, es Filemón 1, nomás tiene un capítulo ese. El versículo 13 y 14 dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pablo hablándole a Filemón. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Aquí Pablo le habla a Filemón, ¿verdad? Porque le está hablando de Onésimo. Él era esclavo de Filemón. Pero algún problema hubo que se distanciaron. Pero aquel cayó en la cárcel, no sé si por qué problema, pero allá cuando Pablo lo conoció en la cárcel y ahí se convirtió. Entonces, cuando él sale de la cárcel le dice que vaya otra vez con Filemón. Pero ya Pablo lo va recomendando. Y le dice que lo trate bien. Porque ahora que lo dice, trátalo mejor que como esclavo, como hermano, dice. Pero que no se sintiera comprometido, sino que lo hiciera por su voluntad. Así que es importante que la necesidad, las cosas que nosotros hagamos, sean siempre salga de nuestro corazón, ¿verdad? Hacerlo. No hacerlo por compromiso, para que no digan o porque todos están ayudando a ese hermano y yo no voy a ayudarlo. No, si lo va a hacer uno de todo corazón. Y si uno no tiene, pues no tiene, ¿verdad?
Eso Dios lo sabe. Así que, pero hay gente que pasa necesidad no porque no puedan, sino que no quieren trabajar. Y estaba leyendo yo aquí en Proverbios, el capítulo 6, el versículo 10 y 11. Dice, un poco de sueño y un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ese versículo y el versículo 24 de Proverbios, los capítulos del 30 al 30 del 30 al 34, dice, pasé junto al camino del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando, otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. O sea que hay gente que pasa necesidad porque no quieren trabajar. Son flojos, holgazanes, como le dicen, ¿verdad? Perezosos. Y pasan esas necesidades, sufren porque no quieren trabajar. Porque tienen salud, tienen todo, pero simplemente quieren vivir del cuento, quieren vivir de otra gente, que otra gente les esté dando para poder sobrevivir. Y eso no es así, porque si Dios le da a uno salud, le da fuerza, pues el deber de uno es de trabajar, pues tenemos que trabajar, porque de otra manera vamos a pasar necesidad, pero porque nosotros queremos, no porque Dios quiere, porque nosotros no queremos trabajar. Y así yo sé que hay mucha gente que no le gusta trabajar, muchísimo. Aquí hay mucha gente en este país que no le gusta trabajar. Y uno dice, mira, tan joven, pidiendo dinero tan joven, nacido en este país, tiene sus papeles, hablan el idioma de aquí y pidiendo dinero en la calle, porque no quieren trabajar. Así que hay mucha gente que sufre así porque quiere, pero si Dios nos dio una salud, nos dio las fuerzas para trabajar, pues nosotros debemos trabajar mientras se pueda, ¿verdad? Y el día que uno no puede, pues aunque uno quiera, pero mientras uno está joven y tiene fuerzas, tenemos que trabajar para que nosotros suplamos nuestras necesidades, ¿verdad? Y Dios nos suple a través de un trabajo y también podamos compartir con aquellos que no pueden, con los que realmente no pueden trabajar. Así que hay mucha gente que así pues están en esa situación porque quieren o porque crecieron en un lugar donde nunca les enseñaron cómo había que trabajar
Porque cuando el papá no trabaja y los hijos no lo ven trabajar, pues tampoco ellos quieren trabajar porque dicen, bueno, si mi papá ya vivió y ya mira cuántos años lleva y no se ha muerto, pues nosotros también vamos a hacer igual. Entonces, siguen la misma, porque eso es una maldición, ¿no?, que uno tiene que romper. Pero cuando uno conoce a Dios, cuando uno endereza los pasos, uno mejora las cosas que uno viene haciendo mal. Porque esa es una bendición conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos insta a hacer mejor las cosas, a trabajar mejor aún así. Porque dice el Señor que todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, lo hagamos como para Él. Y por eso es que uno no puede hacer las cosas mal. En el trabajo tiene que hacer las cosas bien. No puede uno robarse el tiempo en el trabajo. Por ejemplo, yo antes que no conociera a Dios, me la pasaba casi en el baño cuando iba a trabajar. Me da pena decir eso pero eso fue en mi pasado, cuando yo estaba joven, 18 años por ahí quizás, 17, cuando iba a trabajar así como a fábricas, en el Distrito Federal, en el DF. Así era pues uno mañoso, ¿verdad? Como se junta uno con gente que son vagos también para trabajar. Pero cuando yo conocí a Dios, empecé a trabajar con más responsabilidad, porque la palabra nos enseña que debemos ser luz en medio de la oscuridad. O sea, la gente tiene que ver a nosotros como cristianos buenos trabajadores. Así que dice en Primera de Corintios 9:16, dice, pues si anuncio, esta es otra necesidad que nosotros tenemos, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Eso decía Pablo, porque nosotros tenemos necesidad de anunciar el Evangelio. Pablo decía, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y luego Mateo 9:12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino de enfermos. El Señor decía que los que ya están salvos no tienen necesidad de uno que le ande predicando, ¿verdad?, a una gente que ya conoce al Señor, sino los que no conocen al Señor. Esos necesitan que se les hable del Señor. Los que ya conocen, uno pues a veces comparte, ¿verdad?, palabra con aquellos pero lo más importante, la necesidad básica en la evangelización es con los que no conocen al Señor. Porque ya los que conocen, ya lo conocen. Ya saben la palabra, ya han oído la palabra. Y es necesario que se le predique a los que no conocen, para que se salven. Nosotros no podemos ser egoístas y decir, bueno, pues yo ya conozco a Dios y los demás pues hay que ver cómo le hacen. Pero no, a nosotros alguien nos predicó y por eso es que conocemos a Dios. Por eso estamos en la palabra del Señor, viviendo la palabra, escuchándola. Pero alguien se tomó ese trabajo y hizo su trabajo para que nosotros fuéramos salvos. Así también nosotros tenemos esa necesidad de compartir la palabra. Pero, por último, hermanos, nosotros sabemos que tenemos, pero se va a llegar el día en que ya no vamos a tener necesidad de todas estas cosas que estamos pasando. Yo sé que ahorita
hay muchas necesidades de sanidad, necesidad de milagros y una necesidad. Mucha gente que pues estamos pasando, algunos pasan, ¿verdad? Pero momentos difíciles, ¿verdad? Pero se va a llegar el día, hermano. Leí aquí en Apocalipsis 22, les voy a leer el versículo 5, dice: miren, cuando lleguemos a este tiempo, ya que nos falta mucho, dice: no habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor nos alumbrará, reinará por los siglos de los siglos. Vamos a estar con el Señor, no vamos a tener necesidad de luz ni de nada, no, de nada, porque para ese tiempo vamos a tener todo, dice. Y dice el Señor: he aquí yo vengo pronto, en el versículo 12, de ahí del capítulo 22. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra. Eso es bien importante, que nosotros obremos, hermano, con lo bueno, porque vamos a recibir galardones según lo que nosotros hayamos hecho, hermano. Así que no nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra, porque a su tiempo vamos a tener la recompensa. Así que los dejo con esta palabra, y que Dios siga supliendo las necesidades de cada uno de nosotros, y que Dios siga con nosotros, ayudándonos a hacer el bien, a obrar, para que nadie pase necesidad. Porque ese es el propósito de Dios, que nadie pase necesidad, de que toda esa gente que no pueden trabajar, que están enfermos, que no pasen necesidad, si nosotros obramos de acuerdo a la palabra. Dios los bendiga, y nos vemos primeramente Dios el domingo al mediodía. Mire que los días pasan tan rápido que ya llegamos a otra vez al jueves, y en 2 días, 3 días más, ya estamos otra vez en el domingo. Así que Dios nos guarde, y nos vemos para ese día a las 12 del mediodía. Gloria a Dios.